Saludos amigos y hermanos, bienvenido a nuestro estudio de nuestra lección de escuela sabática para esta semana. Estamos estudiando una lección cuyo título es Fe contra todo pronóstico. Y para hoy la reflexión se titula Transmitir la palabra de Dios o la palabra de Dios al alcance de todos. Por favor, acompáñeme en oración para proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendícenos y guíanos en nuestra reflexión de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el día de ayer estudiamos sola escritura, soli Deo gloria. La escritura sola y a Dios solamente debemos de darle la gloria. El versículo para memorizar de nuestra reflexión, de nuestro estudio en esta semana es Salmo 119 y el versículo 16, que se titula Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memoricemos este versículo, mis hermanos, amigos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es realmente uno de los pensamientos y una de las emociones más nobles que sintió David al hablar acerca de la palabra de Dios. Cuando leemos 2 Corintios 4, 1 al 6 y 2, 14, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la palabra de Dios? Leamos por favor estas citas. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es su imagen, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 2:14 dice: mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Si alguien enfrentó duras dificultades abrumadoras para esparcir el mensaje entre los paganos, fue el apóstol Pablo. En su tarea de difundir el evangelio, sin embargo, tenía la confianza que la palabra de Dios terminaría triunfando. Por eso dijo: nada podemos contra la verdad, sino en favor de la verdad. 2 Corintios 13:8. Igualmente los reformadores, mis hermanos, se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios en todo momento. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras fue William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores que había llevado a cabo en su traducción Juan Wycliffe hacía 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de la versión de Biblia impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas
y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en el año 1536 después de Cristo. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente la oración de Tyndale. 4 años más tarde, después que Tyndale muriera, se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia, y en el año 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, o la que conocemos en inglés como la King James, basada en gran medida en la obra que llevó a cabo Tyndale en esos años. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la traducción de Tyndale en Inglaterra, de su versión inglesa. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia de King James de Tyndale y el Nuevo Testamento en un 83% es en un 83% parte de esa versión. En el año 2011, la versión King James celebró 400 años y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas alrededor del mundo, al haber sido traducida a 2.454 idiomas. Ha impactado la vida de decenas de millones de personas en todo el mundo. Y entonces, mis amigos y hermanos, el sacrificio de William Tyndale valió la pena. Sin importar lo difícil que pareciera, ni lo desafiante que fueran las circunstancias que vivieron estos reformadores, es interesante ver que Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando con el propósito de acuerdo a su voluntad. La vida de Tyndale fue determinante para la eternidad. En el libro de Daniel capítulo 12 y versículo 3 y Apocalipsis 14:13, ¿de qué manera estos versículos pueden aplicarse a la vida de Tyndale? Ahora pensemos en nuestra propia vida y nuestro impacto sobre los demás. ¿Qué estímulo nos dan estos textos, mis amigos y hermanos? También respecto a la oportunidad que tenemos nosotros de influir sobre los demás para la eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué tremenda historia la que encontramos, mis amigos y hermanos, en la vida de estos reformadores. La Biblia, para que la Biblia estuviera al alcance de todos, no fue solamente algo que se reprodujera y ya, pero la palabra de Dios, según extendiéndose y difundiéndose, dice Hechos, la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Hechos 12:24, nueva versión internacional. Tyndale, del año 1494 al año 1536, fue un personaje clave en la difusión de la palabra de Dios, trayendo la traducción directa de los idiomas originales. Publicó el Nuevo Testamento traducido desde el griego. También otro caballero, Miles Covardale, complementó la obra de Tyndale en la traducción del Antiguo Testamento y desde los originales hebreos. De ese modo, en el año 1535 se publicó la primera Biblia en inglés, la que conocemos como King James. Sería bueno tener una King James en nuestra biblioteca. Esta versión de Biblia sirvió de base para la traducción de muchas más entre las angloparlantes.
anglosajones. La King James Version, publicada en el año 1611, fue el trabajo de Tyndale, Coverdale y los eruditos que prepararon la KJV. Impactó a millones de personas, llevándoles al conocimiento de Dios. Curiosamente, un hombre nunca abrazó abiertamente la reforma. Fue ayuda indispensable en las traducciones. Nos referimos a Erasmo de Rotterdam, que publicó en aquella época el Nuevo Testamento en griego, el cual sirvió de base para todas las traducciones de los reformadores. Mis amigos y hermanos, Dios ha preservado bajo hombres valerosos la reproducción y la no extinción de su palabra. Hoy podemos gozar de este gran beneficio, de esta gran revelación que Dios ha permitido durante todos los tiempos. Permitamos ahora que no solamente podamos resguardar la palabra, sino la podamos predicar, como era el deseo de estos reformadores, darle la Biblia a la gente para que ellos pudieran alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por la vida de estos caballeros reformadores. Tú los usaste, Señor. Ahora úsanos a nosotros para predicar tu palabra, que ha sido resguardada valerosamente y milagrosamente a través de los tiempos. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.